¿Cómo gestionas tú el fallecimiento de tu compañero? El psicólogo de emergencias es una figura que todavía no está profesionalizada como nos gustaría. No nos activaban hasta el domingo. Sí, el domingo intervenimos en zona cero. Estaban vaciando un garaje. Yo recuerdo aquello y dije, ostras, es que no parece ni que esté en España, ¿no? ¿Cuándo crees tú que sería el momento en el que más necesidad psicológica pueden necesitar esas personas afectadas? Bueno, los primeros auxilios psicológicos se tienen que dar entre las 24 y las 72 horas. El 30% de las personas que viven una catástrofe, más como esta de la Dana, sí que van a necesitar ayuda psicológica porque desarrollan el trastorno de estrés postraumático. De lo que solemos hacer cuando queremos ayudar y a veces no ayudamos tanto es cuando... Bienvenidos a Cuerpos de Acción. Hoy me he trasladado de nuevo hasta Alicante, me gusta mucho esta provincia y bueno, vamos a cambiar de ámbito. No hay aquí ningún bombero, ninguna bombera ni nada por el estilo. Vamos un poco al sector de la salud, así que voy a dejar que se presente ella misma. Dinos quién eres y qué haces. Hola David, bueno, yo soy Lorena, soy psicóloga y psicóloga de emergencias. Muy bien, ¿y qué te derivó a ser psicóloga de emergencias? ¿Cómo llegas hasta ahí? Pues es una historia curiosa porque, bueno, hasta hace relativamente poco, bueno, cuando estaba estudiando la carrera, descubrí que existía la psicología de emergencias. Yo no sabía ni que existía. Y bueno, yo no sé si quieres que te cuente la historia desde Como el quieras. principio. Pues yo estuve dando como muchas vueltas, ¿no? Antes de empezar a estudiar psicología y antes de darme cuenta que el mundo de las emergencias era lo que realmente me gustaba. Pero sí que es verdad que me pasaba que esto desde pequeña, ¿no? Yo veía a lo mejor una situación de emergencia, veía camiones de bomberos, veía ambulancias, policías, ¿sabes? Cuando hay así como muchas luces. Y siempre me había llamado la atención, pero no desde el morbo, ¿no? Desde, uy, a ver, la curiosidad que es, sino era como algo dentro que tenía que era como que me invitaba a intervenir. De hecho, pues en mi imaginación a veces pensaba de esto desde pequeña, ¿no? Madre mía, si algún día pasa algo y yo estoy cerca, a lo mejor puedo ayudar o atender a alguien. Pero era algo que me pasaba a mí desde niña, pero como que lo tenía así un poco, pues bueno, la fantasía, me llama la atención y ya está. Y luego aparqué. Cuando me tocaba estudiar, pues lo típico, ¿no? Hay que estudiar una carrera y demás. Yo quería estudiar criminología. Y bueno, así un poco para resumirte, como criminología en Madrid no lo podía estudiar, que yo soy de allí, dije, bueno, pues estudio Derecho o Psicología. Y Derecho, Psicología, y como me daban la nota para las dos cosas, dije, bueno, pues estudio Derecho porque la universidad me gusta más. O sea, fíjate Sí, sí, sí. dónde acabé, ¿vale? Claro, evidentemente, craso error. O sea, yo decía, es que pinto yo en Derecho, pero bueno, total, me lo dejo, me vengo de Madrid a Alicante y ya aquí en Alicante empiezo a estudiar Psicología. Y nada, yo estudié Psicología porque realmente a mí la mente humana me encantaba. Y yo en su momento lo pensaba más el perfil criminal, o sea, yo tenía así como esa inquietud extraña, ¿no? De estar típica psicóloga, ¿no? De diván. Y estudiando la carrera descubrí que había una especialidad que era psicología de las emergencias. Pero ya en la carrera, o sea, yo no tenía ni idea que eso existía. ¿Y es una especialidad que se hace al terminar la carrera o hay una asignatura que está derivada a ese sector? Nada, no hay, o sea, es una especialidad dentro de la psicología, pero no es una especialidad propia de la carrera. No, tú tienes luego que irte formando aparte. Esto es como, por ejemplo, pues psico-oncología o neuropsicología, que son especialidades que tú acabas la carrera y acabas con la parte básica, ¿no? Pero no hay dentro de la carrera, para ser psicóloga de emergencias tienes que estudiar esto. No. Yo lo que hice fue que luego me formé aparte. Ahí en la carrera lo que te enseñan es, pues eso, hay un montón de especialidades cuando te enseñan sobre todo los itinerarios, ¿no? De si quieres ser psicóloga clínica, haces el PIR. Si quieres trabajar en un centro sanitario, el general sanitario. Y dentro de esa lista estaba psicología de las emergencias, pero así como muy... Bueno, que sepáis que también hay una cosa llamada psicología de las emergencias. Y ahí fue donde me quedé yo. Dije, esto yo quiero saber qué es, porque me llama Y, mucha atención. y de ahí puede ser que haya menos salidas o algo en esa rama, porque Sí. yo, desde que empecé el podcast, bueno, aunque no hace mucho, pero desde un inicio yo quería traer a alguien de psicología de emergencias. Y hablé a algunas personas que conozco, pues, claro, psicólogas y psicólogos sí que es fácil de Sí. encontrar, pero de emergencias en concreto no me sabían decir tampoco. No sé, ahora mismo ya no recuerdo ni cómo
llegamos a contactar tú y yo, sería por Instagram, Por algo por el Instagram, estilo. por Instagram. Igual no salió, te saldría como sugerencias Sí. o no lo sé, por las cuentas de bomberos que seguimos en común puede ser. Entonces me genera curiosidad eso, ¿por qué hay tantos psicólogos? O eso, bueno, tantos. Porque hay, en comparación con Sí. psicólogos o psicólogas de emergencia. Pues es verdad que psicólogos de emergencias no hay muchos. También creo que para trabajar en el mundo de las emergencias tiene que haber una parte vocacional. Entonces, bueno, para mí tiene que haber una gran parte vocacional. Entonces, claro, es posible que se junta que necesitas esa parte vocacional con que es una especialidad que no está muy oída. Ya te digo que yo la descubrí en la carrera, que la gente no sabe tampoco que existe. Y es una figura, el psicólogo de emergencias es una figura que todavía no está profesionalizada como nos gustaría. Entonces ahí hay una serie de elementos que hacen pues, que estemos un poco ahí en la sombra. Y aparte que no hay muchos. No, somos 4 gatos. ¿Y cómo es el mundo laboral ahí? Es decir, tú ahora mismo, ¿cómo puedes trabajar? ¿De qué manera? Porque imagino que un psicólogo o una psicóloga se abren su clínica, por ejemplo, o van ya a un centro, algo así, imagino. No tengo ni idea de ese Sí, campo sí, que sí, conste. es así, más o menos. Pero en tu caso, ¿cómo te surgen los trabajos o cómo llegas? ¿Te llaman cuando hay una situación de Sí. emergencia o cómo es? Pues te cuento, como la figura no está profesionalizada como tal, cuando hacemos intervenciones normalmente no cobramos. Las hacemos como voluntarios. Que bueno, eso nos daría para otro podcast, ¿vale? Entrar Sí. en esa parte, ¿no? Por eso te digo que la parte de la psicología de las emergencias es muy vocacional, porque cuando tú te quieres dedicar a algo y que encima sabes que, porque al final todos trabajamos por dinero, evidentemente, cuando sabes que encima no vas a cobrar, ya te tiene que gustar mucho para dedicar tu tiempo y tu energía en eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo hago yo? A ver, yo por una parte, como psicóloga, yo trabajo en un centro de adicciones, que no tiene nada que ver con las emergencias. Y luego aparte soy psicóloga de emergencias. En el área de la psicología de emergencias, en mi caso tengo como dos caminos, ¿no? El camino de la intervención, que en esa intervención intervenimos cuando nos activa el 112, bueno, porque yo formo parte de psicoemergencias, ¿vale? Que es un equipo de psicólogos de emergencias de la Comunidad Valenciana. Yo formo parte de la división de Alicante. Entonces, desde psicoemergencias, si hay algún, por ejemplo, como la catástrofe de la Dana, ¿no? Si hay algún evento en el que tenemos que intervenir, nos activan desde el 112 o desde el COP también, en el caso de la Dana, y actuamos. Pero esa actuación no la cobramos. Esa actuación es voluntaria. Eso por un lado. Y luego, en mi caso también, por otro lado, yo como psicóloga estoy dando vueltas, ¿no? Porque quiero hacer algo que como psicóloga de emergencias, evidentemente también me dé dinero, pero a su vez ayude. Yo me quiero dedicar sobre todo a la parte de la intervención, o sea, la asistencia al interviniente, específicamente a bomberos. Es el grupo profesional que más me gusta a la hora de poder yo trabajar con ellos, ¿no? Entonces, ahí sí que, como no tenemos esa figura a nivel institucional de que el psicólogo de emergencias cobra y demás, mi idea es, de hecho estoy ahí viendo a ver un poco qué me invento, ¿no? Para poder dar ese servicio imagínate, al bombero que lo necesite. Y no directamente desde el consorcio, evidentemente, porque no existe esa figura, que ojalá, si alguien me escucha alguna vez, introdujese en la figura del psicólogo de emergencias en el consorcio, por ejemplo, ¿no? Pero sí de forma particular, ¿no? Y estoy ahí un poco pues en esa tesitura a nivel profesional. Por lo menos poder yo dedicarme ahí. A lo mejor lo que falta para eso también es un poco de llamamiento, un poco de darse a conocer esa figura, porque Sí. como te digo, yo empecé esto y no se me da mal buscar, ¿eh? O sea, A mí me encontraste, ¿eh? No claro, sé cómo, pero me al final sí, encontraste. pero cuesta, ¿no? Y a mí me Sí. chocaba mucho la parte psicológica, porque desde que empecé a hacer estos episodios con el podcast y tal, me encuentro de todo, ¿no? Sí. Y historias que me cuentan también luego cuando se apagan las cámaras y los micros, que son muy fuertes y yo me pregunto cómo las han superado ellos y ellas solos y solas sin ningún tipo de ayuda psicológica, porque lo veo complicado. O incluso a veces pienso que aunque parezca que lo han superado, ciertas cosas, no sé, yo cuando me quedo mirando, cuando me lo cuentan y les veo los ojos, a mí
me da que pensar que todavía hay trabajo por hacer. Sí, eso es. De hecho, por eso a mí se me ocurrió en su momento poderme dedicar yo al mundo de las emergencias también de forma como psicóloga, ¿no? Porque, por lo que dices, mira, cuando yo descubrí la psicología de emergencia, yo estaba estudiando y claro, cuando estás estudiando al final conoces, ¿no? Conoces opositores a bombero, conoces bomberos y las historias que me contaban también a veces a mí me chocaban mucho porque yo decía, wow, o sea, una persona que viva esto, ¿cómo luego lo va a gestionar si no tiene los recursos psicológicos para afrontarlo, ¿no? Porque al final ir al psicólogo, por suerte ya se está visualizando un poquito más, se está normalizando, pero a veces es necesario para que nos ayuden un poco pues, a gestionar esas cositas que se nos van quedando ahí en la cabeza por vivencias que tenemos y no pasa nada. Entonces, volviendo al tema de bomberos, por eso orientarme a ese tema era, vamos a ver, si hay psicólogos, como en este caso yo, que la parte de las emergencias es súper vocacional, y veo que hay bomberos que viven experiencias traumáticas, ¿vale? Y ellos no tienen ese servicio como tal para poder acudir. Bueno, a ver, que si nos ponemos a rascar si lo tendrían a través de las mutuas, pero bueno, ya sabemos un poco cómo funciona hasta que ese bombero pudiera acudir a la mutua para tener ese servicio psicológico, ¿no? Entonces, yo ahí pensaba, si tenemos profesionales que queremos dar el servicio y tenemos población, en este caso bomberos, que pueden necesitar ese servicio, ¿por qué no lo juntamos? Entonces yo estoy un poco en esas, ¿no? De vamos a juntar eso, porque un poco es lo que tú dices. Al final, ¿cómo gestiona un bombero, por ejemplo? Hay un ejemplo que yo pongo mucho, ¿no? Imagínate que hay un bombero que escarcela de un coche a un niño de 2 años. No digo que sea un fallecido, digo un niño de 2 años. Y ese bombero es papá. Y tiene un niño de 2 años. Ese bombero no puede decir, no, mira, perdona, que como es mi punto de ruptura, es un niño como mi hijo, ahí se queda. No. Al bombero le sale esa parte suya de intervención de yo voy a sacar a ese niño. Pero luego ese bombero se va con la imagen de ese niño a la cabeza. Entonces, ¿cómo gestiona eso? Hay bomberos que lo podrán hacer porque sus recursos de afrontamiento son muy buenos y además, a ver, están preparados. Al final, la oposición a bombero es una oposición muy dura, hay una serie de pruebas y psicológicamente también te preparas, pero no te preparan para todo. Entonces, ahí es donde se necesita esa figura. Esa figura que no tienen en muchos casos. Y te he puesto el ejemplo del niño, como pueden ser fallecimientos de compañeros. O sea, al final es una profesión que es una pena tener que decirlo, pero una profesión en la que hay fallecimientos. ¿Cómo gestionas tú el fallecimiento de tu compañero? Y luego, bueno, no hablemos de la culpa del superviviente. Entonces, hacemos falta, pero es verdad que al no estar profesionalizada la figura, digamos que bueno, que ya se va sabiendo que hay una cosa por ahí llamada psicólogos de emergencias, que sería maravilloso que a intervinientes, por ejemplo, sí que les pudieran atender, pero se queda ahí. No, todavía no se ha dado el paso, ¿no? De decir, bueno, señores, estas figuras que son necesarias a este grupo poblacional que es necesario, vamos a juntarlos. Entonces, por eso estamos ahí a lo mejor un poco en la sombra y cuesta más encontrarnos, porque no está tan profesionalizada como nos gustaría. Bueno, yo creo que poco a poco se irá implementando. Y también, yo creo que también influye ese cambio en la sociedad, ¿no? De que poco a poco la figura ya del psicólogo, ya no del psicólogo de emergencias en concreto, que ya es como ponerle un apellido, se normaliza hasta el punto de que una persona te dice he ido al psicólogo y no te resulta extraño, porque hace unos años era así, por desgracia. Entonces, yo creo que ya eso ya se está asentando, ya está bastante asentado, por lo menos en la población más joven, yo creo. Sí. Se está normalizando y a esto también le tenemos que dar un poco las gracias a la pandemia. Yo creo que la pandemia ahí fue un punto de inflexión en la que a nivel social se puso de manifiesto la importancia de la salud mental de las personas. Efectivamente, y menos mal. Lo que pasa que es verdad que lo que yo veo, sobre todo un poco tiro a las emergencias porque es donde veo, ¿no? la parte que hay como más atasco, es que primero tiene que haber esa conciencia social, ¿no? De esa necesidad. Porque tú puedes tener una necesidad, pero no hablarla.
¿no? Se queda así como en petit comité, o sea, es un tema un poco tabú de, madre mía, ¿cómo yo voy a hablar? Antes de que se normalizase la psicología, ¿cómo voy a hablar de que yo tengo, es que creo que tengo depresión o es que no me siento bien? No, eso se quedaba en casa. Ahora ya por suerte no se queda en casa. Ahora ya se está mostrando, ¿no? A nivel social, también las redes sociales están ayudando mucho a visibilizar la importancia de la salud mental. Personas con muchos seguidores también empiezan a visualizar que, no, mira, es que yo he tenido que ir al psicólogo o es que a mí me ha pasado eso, entonces ayudan a normalizar esto. Pero claro, una cosa es normalizarlo a nivel social y otra cosa es luego a nivel institucional cómo damos ese servicio a la población. Para mí la parte institucional es como un engranaje que va tan lento que desde que a nivel social se detecta la necesidad hasta que a nivel institucional se da la respuesta, Pueden pasar años y años, años. por desgracia. Sí, pero bueno, estamos en el camino y yo espero que, ya que la psicología va por ese caminito, que ahora el apellido de psicología de emergencias vaya por ese camino también. Y yo creo que también aquí hay una parte buena, es que creo que las generaciones nuevas de bomberos o personal interviniente ya empiezan a tener esa conciencia. Entonces creo que el motor del cambio quizá también está ahí. Pues sí, esperemos que sí. Ojalá, de verdad. Antes me has comentado que perteneces a un organismo que ya no sé si es oficial o no, el que has dicho de emergencias de la Comunidad Valenciana y tú estás en el sector de Alicante. ¿Cómo se llamaba ese organismo? Psicoemergencias, es una asociación. Es una asociación. No es un organismo como tal, es una asociación porque para poder tener convenio con 112 uno de los requisitos era que la institución como tal, que no es una institución pública ni nada, es una asociación, fuese asociación. Entonces somos psicoemergencias. ¿Y sois todos psicólogos y psicólogas o sí. qué tipo de...? Somos, o sea, bueno, ahora mismo en activo está Psicoemergencias Castellón y Psicoemergencias Alicante y los componentes somos todas psicólogas de emergencias. Qué bien. Sí. ¿Y así sí, fue a través de esas asociaciones como os llamaron para la DANA? O... Sí, de hecho yo a esa asociación la conocí porque cuando descubrí que existía el mundo de las emergencias, pues lo típico, me meto en Google, ¿no? Psicología de emergencias Alicante. Entonces empecé a bichear y yo en su momento mi TFG lo quise hacer de emergencias y bicheando por internet los encontré. Y ya me averigüé qué tenía que hacer para poder entrar y demás y ya formo parte de ahí. Y desde Psicoemergencias, cuando pasó lo de la DANA, nos activaron el 112 a Psicoemergencias para que pudiéramos actuar. ¿Y cómo fue ese proceso? Si se puede hablar de eso, que no lo sé, pero... Sí, bueno, así muy a grandes rasgos porque es mucho más profundo. El 112 tiene convenio con Psicoemergencias, entonces cuando en el caso concreto de la DANA, en uno de los casos concretos en lo que nos activaron, fue en Sedaví, a través del ayuntamiento de Sedaví, piden la necesidad al 112 y el 112 se pone en contacto con nosotros, ¿vale? Para indicarnos la activación. Entonces ya nosotros vamos al lugar donde nos necesitan, que en este caso fue en Sedaví. Y allí pues ya, bueno, fuimos varias compañeras, por ejemplo de Alicante, fuimos al puesto de mando avanzado, viendo un poco qué necesidades había allí y ya a intervenir en la zona. ¿Y cuándo os activaron a vosotras o cuándo os llamaron? ¿Cuánto tiempo había pasado? Eso nos da para otro podcast. ¿Vale? Pues si lo de la DANA fue un martes, si no recuerdo mal, a nosotros nos activaron el domingo. Estuvimos, de hecho, yo recuerdo estar varios días con la mochila casi preparada, porque claro, esto fue el martes. Entonces decíamos, cuando, entendemos que se nos van a activar porque al final lo que ha pasado ya lo sabemos todos, ¿no? O sea, bueno, tiene una magnitud que no se ha visto antes. Pero aún así no nos activaban hasta el domingo. Que al final fuimos activados y el domingo intervenimos en zona 0. Madre mía. Sí. ¿Y cómo es vuestra intervención ahí? ¿En qué consiste? ¿Vais al puesto de mando avanzado? Claro, yo entiendo que hay una cantidad de población inmensa. No podréis ir, o sí, no lo sé, uno por uno, casa por casa. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se gestiona? Sí, pues allí hicimos un poco de todo.
Cuando fuimos al puesto de mando avanzado, lo primero que nos enteramos eran de las necesidades en ese momento. Una de los que nos dijeron, por ejemplo, era pues, que estaban vaciando un garaje Ujú. y que teníamos un garaje en un parking, creo que era, y que teníamos, bueno, pues que estar un poco por la zona por si había que intervenir con alguna persona en concreto, por si hubieran, pues bueno, se encontrasen fallecidos en el parking. Pero aparte de eso, pues nosotros fuimos luego a otro puesto, a otra zona de Sedaví, pues para dar asistencia, porque ahí había un punto, asistencia psicológica presencial para quien lo necesitase. Luego también, ¿qué estuvimos haciendo? En lo que le llamaron las colas del hambre, que era cuando la gente, sobre todo los primeros días, iban a coger la comida, ¿no? A los Mm. puntos donde eh, se repartía la comida, que a mí yo recuerdo aquello y dije, ostras, es que no parece ni que esté en España, ¿no? Ni que esté en Valencia. O sea, para mí fue como súper impactante. Pues estuvimos también un poco esa atención en la zona de la cola, pues viendo personas con necesidades especiales, personas vulnerables, niños, personas mayores y demás. Y luego también otra de las cosas que hacíamos era por la calle, cuando íbamos de un punto a otro, hacíamos lo que es como la patrulla, por así decirlo. Y vamos por pares, vamos siempre que podemos de dos en dos, Ujú. porque también nosotras tenemos que ir viendo cómo está la compañera, ¿no? O hacernos el Mm. relevo si nos hace falta y demás. Entonces, de vez en cuando, claro, si nosotras íbamos con nuestro chaleco en la parte de atrás que pone psicólogo, 112 y demás, entonces cuando pasábamos por gente, a veces preguntamos, bueno, hola, ¿cómo vais? ¿Qué tal? Que preguntamos, sacando barro, ¿cómo lo lleváis? Entonces empezábamos a hablar y a raíz de que empezábamos a hablar, pues a lo mejor nos decían, ostras, pues que mi vecino está solo, le ha pasado no sé qué. Entonces ya, ¿dónde vive tu vecino? Mm. Y nos acercábamos al domicilio. Y así un poco, o sea, un poco fuimos haciendo lo que podíamos. Sí, sí, sí. Sí, eso. ¿Y cuántos sois o cuántos en total, más o menos, entre Castellón y Alicante? Uy, pues no te sabría decir porque no sé exactamente cuántos compañeros hay en Castellón. En Alicante ahora mismo somos 4. ¿Cuatro? O sea, Mm, sois poquitos, sois Sí, poquitas, mejor dicho. sí, sí, sí. En psicoemergencias 4. Mm, ¿Y Sí. cuánto tiempo estuvisteis allí? Pues estuvimos 3 semanas, desde que nos activaron hasta que nos desactivaron, que fueron 3 semanas. Y vamos yendo pues conforme necesidad y conforme también nuestra disponibilidad. Pero 3 semanas estuvimos allí. Y desde tu punto de vista de profesional, ¿cuándo crees tú que sería el momento en el que más necesidad psicológica pueden necesitar esas personas afectadas? Es decir, Uf, al inicio, en intermedio o quizás ahora que ha pasado ya un mes que, no sé. pues va a depender un poco de la persona. Ujú. Pero es que, claro, lo de la Dana, por ejemplo, ha sido algo que supera cualquier, cualquier recurso, ¿no? Pero hablando de la Dana en concreto, claro, era muy importante. Bueno, los primeros auxilios psicológicos se tienen que dar entre las 24 y 72 horas, ¿no? Desde el suceso. Aquí en este caso no se cumplieron esos tiempos, pero bueno. Luego, ¿qué pasa? Que los primeros días, nosotros lo que vimos mucho era que las personas estaban en modo supervivencia. O sea, ahí tenían que ellos asegurarse sus necesidades básicas. Ahí, en ese momento, muchos no pensaban en cómo estaba su salud mental en ese momento, ¿no? O sea, era de, Mm. he perdido mi casa, he perdido un familiar, o a lo mejor no ha fallecido, pero es que no lo encuentro. Es que no sé, desapareció, se fue a coger la moto y ya nunca más he sabido nada de él. No tengo luz, no tengo agua, no tengo comida, no han habido comunicaciones durante X tiempo. O sea, yo necesito saber de entrada cómo voy a sobrevivir. Y luego ya veremos. Entonces los primeros días estaban muy así. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que los primeros días lo que nos encontrábamos también mucho era personas que estaban un poco en shock, ¿no? Pues eso, por personas fallecidas o desaparecidos también, ¿no? Hicimos alguna asistencia a alguna persona que tenía algún familiar desaparecido, alguna asistencia también a intervinientes que les pilló la riada en pleno servicio, ¿no? Y al final peligró su propia vida, que por suerte las personas que atendimos evidentemente están bien, ¿no? Entonces esas personas, esos primeros días sí que lo necesitan porque están en shock. Tienen el estrés agudo, que los psicólogos, bueno,
que le llamamos, ¿no? Pero es que luego está la siguiente fase, que es cuando ya esa persona ha cubierto esas necesidades básicas, ya empieza a darse cuenta de la realidad. Claro, ¿qué pasa? Que la persona que se da cuenta de esa realidad puede haber sido a los 4 días de la dana o puede haber sido al mes o al mes y medio de la dana, porque cada uno se gestiona como buenamente puede. No es lo mismo a quien le ha llegado el agua hasta la mitad de su garaje, pero el resto de la casa la tiene intacta, que la persona que su casa ha desaparecido. Entonces, el tiempo en el que cada persona necesita cubrir, ¿no?, esas necesidades básicas o está en ese modo disociativo muchas veces, ¿no?, que nos hemos encontrado también, pues varía dependiendo de cada persona. Entonces, ahí en esa parte intermedia también habría que darles asistencia. ¿Qué pasa? Que ahí ya hay menos. Y luego hay un porcentaje de casos que se estima que es más o menos el 30%. O sea, al final quien vive una catástrofe, no todo el mundo que vive una catástrofe va a necesitar un psicólogo, ni va a saber no gestionarlo, ¿vale? Pero sí que se estima que el 30% de las personas que viven una catástrofe, y más como esta de la dana, sí que van a necesitar ayuda psicológica porque desarrollan el trastorno de estrés postraumático. Claro, eso ya va a ser un poco más a largo plazo. ¿Por qué? Porque para ver si tú tienes un trastorno de estrés postraumático tiene que haber pasado un tiempo suficiente para que esa sintomatología que tú ya venías viviendo sea propia de un trastorno de estrés postraumático y no el trastorno agudo que es normal dentro de una situación que es totalmente anormal, ¿no? Entonces haría falta los 3 puntos, dependiendo la persona. Claro, y a día de hoy imagino que esa parte psicológica, las personas que estén allí, no lo sé, a lo mejor tú tampoco, pero se lo tendrán que buscar por su cuenta. No sé si todavía hay algo activado, a ti te activaron, pero aparte de vosotras, ¿quién interviene en esos casos? ¿Qué más organismos o asociaciones hay que puedan ayudar en ese caso? O ya sea cobrando o sin cobrar, eso ya no lo sé, pero que se puedan activar y ayudar a la población, que al final es de lo que va. Pues en este caso de la dana, como ha sido algo de magnitud tan grande, es verdad que se han movilizado muchos psicólogos, tanto psicólogos voluntarios que no eran de emergencias, como otras asociaciones también en la que sí que tienen psicólogos de emergencias o en formación en emergencias. Y aquí sí que es verdad que el COP, el Colegio Oficial de Psicólogos de la Comunidad Valenciana, ha movilizado también muchos recursos. Y a día de hoy, de hecho, bueno, yo esto lo estuve compartiendo mucho en redes, sobre todo las primeras semanas, que había varios teléfonos de atención gratuita, tanto a personas que lo necesitasen, o sea, lo que era población general. Han puesto otra línea de atención a intervinientes, a mujeres embarazadas. O sea, hay líneas telefónicas. Luego, en Valencia, en la sede del COP, también había atención psicológica presencial gratuita. Y luego también a través de los ayuntamientos, ahí sí que es verdad que ya no sé la maquinaria cómo se tiene que mover, pero sí que deberían tener también el servicio, no sé si a través de servicios sociales o cómo lo moverían, para que esa población tenga asistencia psicológica. Pero es verdad que desde que nosotros nos fuimos de allí, yo no sé cómo está la cosa allí ahora. Espero que, y confío en que sí que tienen dónde ir, ¿no? Por lo menos a través del COP se ha hecho todo lo posible. Bueno, también te quería preguntar si fueras tú una de las afectadas o similar. No quiero que tampoco te pongas en una situación tan extrema, pero bueno, más o menos. Más que nada por si hay alguien que nos esté escuchando que está en esa zona o que hayan sufrido las consecuencias, a lo mejor saber analizar si está en una de esas 3 fases que me has comentado antes. ¿Cómo sabe una persona en qué fase está? O si ha pasado por alguna, o si directamente no le hace falta esa asistencia psicológica. Pues un poco por la sintomatología, ¿no? Al final, claro, una persona que no es psicólogo no va a analizarse y decir, venga, estoy en la fase... Claro, por eso te preguntaba si fueras tú, a lo mejor tú sí percibes Sí. cuáles son los síntomas, ¿no? Sí, a ver, los síntomas de un estrés agudo es pues dificultad para dormir, pesadillas, flashback, un estado de ánimo mucho más irritable. A veces despersonalizas, ¿no? Ves la situación como
le llamamos como desde arriba, como si la cosa no fuera contigo. O sea, hay muchísimas reacciones a nivel emocional que en un episodio de estrés agudo son normales, por lo que te he comentado antes, porque al final esto es una situación que no es nada normal. ¿Vale? Entonces todo eso puede pasar. La persona que está en pleno estrés agudo puede o llorar mucho o no llorar nada. Y ambas reacciones son totalmente normales. Necesitar hablar mucho del tema, ¿no? Construir esa narrativa y una y otra vez, porque al final el cerebro es la forma que tiene de recolocar todo lo que ha ido viviendo en las zonas que corresponde, o cerrar el pico y no hablar absolutamente nada. También entra dentro de lo normal. Nos hemos encontrado mucho también con el tema de la DANA, ya no solo de la DANA, sino en situaciones de emergencia de otra magnitud, los problemas para dormir. Al final los problemas para dormir son algo muy común, ¿no? Esas pesadillas o el cerrar los ojos y que te vengan esos flashbacks, esas imágenes. Entonces, dentro de, o sea, el estrés agudo, puedes tener toda esa sintomatología. Y más o menos lo que los psicólogos estimamos que entra dentro del estrés agudo antes de un estrés postraumático es que esa sintomatología te dura un mes aproximadamente. Y normalmente lo que hace es que va bajando. O sea, al principio suele ser muy intensa y luego va bajando y entra dentro de lo normal. ¿Vale? Al final ahí el tiempo y lo que hacemos con ese tiempo, ¿no? Nos va ayudando. ¿Cuándo empezamos a considerar que pasamos del estrés agudo al estrés postraumático y a lo mejor sí que necesito ayuda? O necesito un soporte. Cuando aproximadamente ha pasado un mes desde el acontecimiento traumático. Esta es la teoría, ¿vale? No lo podemos extrapolar a la DANA porque la DANA, como ha sido algo tan grande, aquí hay muchos matices, porque aquí ya no podemos calcular que sea un mes, porque fíjate cuánto ha pasado ya. Ya ha pasado un mes. 2 meses van a hacer, o sea, estamos ya, ¿qué día estamos? A 26, al día 29 ya son 2 meses, o 2 meses, sí. Entonces, claro, hay mucha gente que todavía estará en plena ola de seguir haciendo y de ver qué pasa un poco con su vida, ¿no? Pero en este caso lo que decimos es, si en el momento en el que tú cierras, el cerrar el capítulo de la emergencia, ¿no? Que puede ser pues desde que he encontrado a mi familiar que estaba desaparecido, que he conseguido saber dónde voy a vivir, que he conseguido los recursos económicos para poder arreglar el sótano, no lo sé, ¿no? En el momento en el que esa persona cierra, puede estar durante un mes con esa sintomatología, seguiríamos hablando de un estrés agudo, y si al mes, mes y medio, sigue con esa sintomatología o en vez de crecer va aumentando, entonces estaríamos hablando de un problema mayor que es un estrés postraumático. Y ahí sí que haría falta ayuda psicológica, porque el estrés postraumático al final lo que te va a hacer es limitar tu vida. Una persona que no puede dormir bien por la noche porque tiene pesadillas continuas, esa persona al día siguiente no va a poder funcionar bien. Entonces, ahí sí que haría falta esta atención más profesional, ¿no? Madre mía, la verdad es que se queda uno ahí pensando, por lo menos yo, en toda esa gente, porque al final es que son tantas personas las que se vieron afectadas porque tú estuviste en uno de los municipios. Sí, bueno, estuve en 2, estuve en Sedaví y en Alfafar. Estuve interviniendo en los 2. Pero bueno, hay un montón, ¿no? Bueno, ¿y qué diferencias hay entre la intervención que puede hacer un profesional como vosotros a los consejos que te pueda dar una persona de a pie y tal, ¿sabes? Como esa controversia de tener cuidado, sobre todo también un mensaje de, a ver, cuidado de cómo tratas a una persona que puede ser que esté afectada. Ya no solo hablo de la DANA, sino en una situación de emergencia de cualquier ámbito, como puede ser también en los bomberos, yo qué sé, pues lo que has comentado antes, después de un accidente, que un compañero te diga a lo mejor palabras que hay que ir con cuidado, ¿no? Sí, al final quizá la diferencia está en el desconocimiento por parte de la población y que tampoco tienen que por qué saberlo, no son profesionales de la psicología, ¿no? Pero sí que es verdad que, perdón, una de lo que solemos hacer cuando queremos ayudar y a veces no ayudamos tanto es cuando decimos frases estilo de no te preocupes. Hay una invalidación emocional ahí. No, sí, claro que se preocupa. Normal, ¿no? O el tiempo todo lo cura, o bueno, podría haber sido peor. Que muchas veces esas frases no se dicen con intención de hacer daño, ni mucho menos, ¿no? La intención es ayudar, pero estás invalidando. Entonces, ¿qué puede hacer una persona de a pie?
para ayudar a alguien que está viviendo una situación trágica, o por ejemplo un bombero que tiene a su compañero que está hecho polvo porque ha vivido X situación. Pues simplemente sentarse a su lado, si se puede, y decirle, estoy aquí para lo que necesites. Si necesitas que hablemos del tema, lo hablamos, pero si quieres yo me quedo aquí, me quedo contigo. Y ya está. Y que la persona sea la que exprese cuál es su necesidad. Y otra frase así, bueno, otras palabras del él te entiendo. Buah, esa es morta. Muchas veces cuando la persona está viviendo una situación trágica, no todo el mundo puede entenderte porque no lo ha vivido. Entonces... Lo vive de manera distinta, que también claro, puede ser, ¿no? o de forma distinta. Entonces, en vez del te entiendo, cuando tú tienes a tu compi bombero desbordado o hecho polvo, decirle, no me puedo ni imaginar lo que tienes que estar sintiendo ahora mismo y lo siento mucho. Dime en qué te puedo ayudar. ¿Qué puedo hacer por ti para que te sientas un poco mejor? Ahí estamos mostrando empatía, estamos mostrando apoyo, pero no estamos teniendo esa falsa empatía que lo hacemos, ya te digo, por bien, pero hay veces que no ayuda. Y si te dice nada, no puedes hacer nada, ¿qué haces? ¿Te quedas ahí con esa persona y que pase el tiempo? Sí, le puedes preguntar, ¿quieres que me quede contigo? ¿Me puedo quedar aquí un ratito contigo? Porque muchas veces ese nada es propio de la frustración, de la tristeza mezclada con la rabia, ¿no? De decir, nada. A veces lo pagan con la persona que quiere ayudar, pero no por nada, sino porque necesitan soltar, ¿no? Eso que llevan dentro. Nada, es que no puedes hacer nada por mí. Bueno, yo me quedo aquí un ratito contigo. Si se te ocurre algo, pues aquí estoy. Y hay veces que cuando estás al lado, simplemente por estar al lado, en silencio, que eso es lo más difícil, a veces soportar el silencio de la otra persona, es cuando empiezan a hablar. Claro, desde aquí también un llamamiento a la paciencia, ¿no? Sí. Sobre todo de esa de esa persona que está ahí acompañando a una persona que tiene ese dolor o ese problema mental en ese momento, esa carga. Que claro, yo lo que veo que a día de hoy la paciencia se está perdiendo demasiado. Entonces también cuesta desde la otra parte que uno se siente ahí relajado y decir, voy a estar aquí sin hacer nada acompañando a esta persona durante X tiempo. ¿Cómo puede trabajar también esa persona la paciencia en ese caso? Para que no se le vaya la mente a, pues si tengo que hacer esto, lo otro. ¿Sabes? Que no se le vaya la mente a otras cosas y consiga estar ahí tranquilo. Bueno, a ver, que mientras esté al lado, si está pensando en lo que va a hacer de comer mañana y eso le ayuda a aguantar el tirón, maravilloso, porque a la persona que acompaña pues no lo va a saber, ¿no? No, pero sí que es cierto que yo más que paciencia, lo que veo que nos está pasando en general es que llevamos fatal el sufrimiento de los demás. Nos molesta el sufrimiento de los demás. O sea, cuando vemos a alguien que lo está pasando mal, enseguida lo que queremos es poner la tirita emocional y venga, ya. Que se te pase, llora un poquito, pero escucha, no llores mucho porque si no ya es demasiado, ¿vale? Y seguimos. No, o sea, pero no es por la otra persona, es por nosotros. Nosotros no aguantamos a lo mejor dar ese soporte o intentamos dar como esa solución rápida del famoso, lo que te he dicho, ¿no? El no te preocupes, tal, pero no por tanto ayudarle, que sí, sino porque, ojo, ¿cómo me estoy sintiendo yo de verte a ti hecho polvo? Es que me estoy sintiendo fatal. Y yo llevo fatal sentirme mal. Entonces, yo lo que quiero es que tú te sientas bien, porque quien realmente se quiere sentir bien soy yo. Entonces, muchas veces lo que nos pasa es eso. Que llevamos fatal ver cómo otra persona lo está pasando mal. Entonces, ahí sí que tenemos que hacer un ejercicio de autoconocimiento. También, de decir, bueno, ¿qué me está pasando? Yo realmente puedo sostener, porque yo luego no todo el mundo puede sostener el malestar de otras personas. Y no pasa nada, ¿eh? No son ni mejores ni peores personas. Pues decir, bueno, yo puedo sostener a mi compañero, que está hecho polvo, soy capaz, porque a lo mejor yo no soy capaz, pero el otro compañero sí. Vamos a hacer como ese relevo, ¿no? Porque hay veces que nos pasa también, o a lo mejor te conecta. También. Entonces, un poco más que paciencia, que también cada vez tenemos menos, tenemos que aprender a sostener un poco más cuando la otra persona está sufriendo.
porque nos incomodan las emociones negativas, que es que tampoco son negativas, pero las que llamamos como negativas nos incomodan mucho e intentamos quitárnoslas del medio como podemos. Y en esos casos también. La verdad que a mí me estás haciendo reflexionar. Bueno, si te No, sirve, yo me no había alegro. no había visto ese punto de vista y claro, tienes razón. De esto que queremos que rápidamente se solucione el problema. Sí. Y quizás no se puede solucionar rápidamente, necesita su tiempo, su tránsito. Sí, y que luego la persona que lo está pasando mal también necesita poder permitirse sentirse mal. Es que al final todas las emociones tienen una función. Entonces, cuando yo estoy enfadado, ese enfado tiene una función. Cuando yo estoy triste, esa tristeza tiene una función. Cuando estoy llorando porque lo estoy pasando mal, al final es mi propio cuerpo, ¿no? El que me está ayudando con el llanto a bajar esa activación fisiológica que tengo después de haber estado en un estado de alerta muy alto, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso es lo que llevamos mal. O sea, queremos a veces que el mundo sea todo como súper happy flower porque no nos gusta, el malestar no nos gusta, no nos gusta a ninguno y al cerebro tampoco. Pues intentamos como parchear, ¿no? Las Mm. tiritas emocionales, venga, no te preocupes. Claro, y aparte de eso, a veces sucede, o me da a mí la sensación, ¿no? De que a lo mejor estás con alguien que le ha afectado algo, que lo ves ahí, lo ves como muy afectado, pero tú ves que es una tontería. Ojo, tú ves que es una tontería. Mm, Yo sé que, imagino que la otra persona no lo ve como una tontería. ¿Esos casos es similar a esto? ¿O cómo reaccionas ahí? Porque, claro, ahí yo creo que aún se acelera más el querer solucionarlo rápido. Es decir, pero sí, no puede ser que estés así por esta tontería. sí. Además, Y es a que lo esa es mejor, una frase. claro, y a lo mejor hasta le afecta más, ¿no? Sí. Sí, ahí hay una invalidación tremenda, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, ponemos el foco en nosotros, no en el otro. O sea, que para mí sea una tontería, y es que es verdad, es que se dicen frases así, "Ah, que escucha, ¿cómo puedes estar así? Eso es una tontería, venga, va, ¿vale? No, lo que estás haciendo es invalidar completamente lo que está sintiendo la otra persona, porque a lo mejor para la otra persona también es una tontería, pero en ese momento, pues necesita expresarlo de esa manera y a lo mejor dentro de 2 días lo ve que no le ve que tiene tanta importancia, o sí, pero hay que dejar que cada uno exprese lo que necesita. O sea, esa parte, esa validación emocional que muchas veces nos falta. Y en ese caso, claro, evidentemente, ahí buscas más, ¿no? La Claro. solución rápida, ¿no? Cuando es muy grave, es como que somos más tolerantes con los tiempos, ¿vale? Pero cuando encima vemos que eso no tiene tanta importancia, nos volvemos ahí muy killer de los tiempos, de la recuperación. Venga, como eso es una tontería, venga, espabila, rápido, llora un poquito y ya, ¿no? Sí, sí pasa. Y aparte del mundo de los bomberos, que ya has mencionado más o menos que también te gusta por esta parte tuya, ¿no? Sí, me encanta. Otro tipo de emergencias, como pueden ser, bueno, otro tipo de servicios como policías, sanitarios, que también viven, imagino que estarán Mm, más acostumbrados y todo lo que tú quieras, pero también se llevarán una gran sí. carga a casa. Ese tipo de sectores, cómo se puede intervenir ahí, porque claro, a mí me choca que ninguno de estos, bueno, o no lo sé, no tienen este servicio o lo que entendemos como psicólogos de emergencias. Pues no lo conozco con mucho detalle. Sí que sé que, por ejemplo, en la Policía Nacional hay servicio de psicólogos, en la Guardia Civil también. Cómo funcionan y cómo pueden acceder, ahí sí que ya lo desconozco. No sabría decirte. Y tampoco creo que sean psicólogos de emergencia, serán psicólogos porque se habrán preparado su OPO, ¿no? Y que luego dentro del cuerpo eh, están trabajando como psicólogos. Pero sí, claro que son profesionales que también... O sea, al final todo el mundo en algún momento es posible que necesitemos un poco de asistencia, pero es que en este tipo de profesiones, en profesiones que son intervinientes, es que es normal. Porque es lo que tú dices, ya no solo los bomberos, que para mí yo creo que es de las profesiones que ven cosas terroríficas, ¿no? Es policía nacional, bueno, policía local, ejército, guardia civil, sanitarios, claro, ellos también ven cosas que a veces superan sus propias capacidades de afrontamiento, pero por la profesión en la que está. Entonces, claro que también necesitan ese soporte quien lo necesite.
pero es verdad que yo por ahí, como estoy un poco más enfocada a la parte de bomberos, no sé muy bien cómo funciona. Bueno, en cualquier caso, para lo que tú vas a querer hacer o lo que me has comentado que estás ahí intentando Mm. poco a poco consolidar, pues también viene bien. Sí, que necesite la intervención del psicólogo, a ver, van a haber variaciones, evidentemente, por la persona. O sea, al final, es verdad, es que cada persona somos un mundo y cada persona reacciona de una forma distinta. Pero sí que es verdad que si hay un policía, por ejemplo, yo he puesto antes el caso del bombero, Mm. ¿no? Pero a lo mejor hay un policía que por motivos X ha tenido que hacer una intervención en una situación muy concreta que luego le ha despertado a él, o a él o a ella, situaciones pues, o heridas que tenía ahí profundas y le cuesta pues luego poder volver a la normalidad o incluso incorporarse de forma normal al servicio, pues ese policía también necesitará, o policía sanitario, lo que sea, necesitará asistencia. Y la asistencia va a venir en función de la necesidad que tenga el profesional. Porque no es lo mismo un profesional que te venga con una sintomatología de estrés postraumático a un profesional que no tenga tanta sintomatología de estrés postraumático, pero se está dando cuenta pues, que lo que está teniendo es una sintomatología un poco más depresiva. O que empieza, porque eso también a veces pasa, ¿no? Que empieza a sustituir ese malestar por sustancias o conductas adictivas. Es que va a venir un poco en función del síntoma que tenga ese interviniente para luego hacer el trabajo con él. Y ahí yo creo que da igual que la profesión, da igual que sea bombero, policía, sanitario. Aquí en el podcast ya han pasado al menos un par de bomberos que me han comentado, no he corroborado el dato, no sé si es verdad o no, que el índice de suicidios en una persona dedicada a esa profesión, a bomberos, es... No recuerdo el dato, pero yo creo que me han comentado alguna vez que en torno a un 30% superior que una persona, digamos, de a pie, con otro perfil, otro trabajo. ¿Cómo se podría ayudar a combatir este hecho? Que como digo, no sé si hasta qué punto serán esos niveles, pero bueno, ¿cómo se puede ayudar a combatir en cualquier caso? Pues volvemos a lo mismo. Las personas que necesitan un recurso psicológico deberían tener acceso. Yo también, no recuerdo también las cifras, pero hace relativamente poco estuve leyendo porque sí que, como yo también me he formado en intervención en suicidio y demás, de vez en cuando me vienen, ¿no?, como información y también las cifras eran más altas, ¿no?, en personal interviniente que en personal de a pie, pero un poco por lo mismo. O sea, al final es una persona que son profesionales que están expuestos a situaciones muy traumáticas y luego eso te lo tienes que llevar a casa y lo tienes que gestionar. Si tu recurso de afrontamiento no te permiten poder gestionar eso y no tienes, o a lo mejor sí que lo tienes, pero tú consideras que no tienes ese apoyo que necesitas para gestionarlo, empieza ahí un bucle, ¿no?, en el que la persona puede empezar a sentirse muy mal, tener sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, empezar a ver que no hay salida de ninguna forma y el malestar es tan grande, tan grande, tan grande que piensan que este tipo de, o sea, que la muerte por suicidio va a ser la única solución a ese malestar tan grande. Pero es que la base está en esa prevención y esa prevención está por cuidar la salud mental del interviniente. Si no cuidamos a las personas que nos cuidan, mal vamos. Y el interviniente, para mí, es un profesional, bueno, muchos, ¿no? Pero el interviniente en concreto, para mí, es un profesional que necesita tener acceso a eso. Por el simple hecho de su trabajo. Que ya te digo que no todos lo van a necesitar, no todos los bomberos van a necesitar un psicólogo, o todos los policías, pero quien lo necesite debería tenerlo. Claro. Y quizá ahí, desde esa parte preventiva, se podría disminuir las cifras, pero sí que son abrumadoras. Y luego está otra parte, también relacionada con el mundo de la psicología, y es la labor que ejerce el bombero sobre las personas con las que actúa, porque sí, abriendo este melón, que tampoco quiero abrirlo mucho más, de suicidios, aunque esté un poco feo hablar de eso, bueno, feo, yo creo que al final es un tema una realidad. Que hay que hablarlo y ya está. Los bomberos intervienen en esos casos, al igual que intervienen en otras muchas situaciones, pero en especial esa, quizás los conocimientos psicológicos deben ser
desde mi punto de vista, superiores a los que tiene un bombero, dependiendo de la formación que tenga ese bombero, pero en términos generales. Claro, ellos, a ver, un bombero que va a intervenir en una persona que se quiere precipitar, evidentemente tiene que salir como pueda. ¿Vale? Pero sí que es verdad que ahí sé que se hacen formaciones, que forman a bomberos. También es verdad que harían falta más formaciones, ¿no? A los bomberos para que sepan cómo, que sepan lo que hacer, pero también lo que no hacer. Y ya no solo en bomberos, policías o la persona. Piensa que cuando hay una persona que está que se quiere precipitar, al final la primera asistencia es el primero que llega, que puede ser bombero o puede ser policía local o puede ser quien sea, ¿no? Esa persona es importante que sepa lo que tiene que hacer, pero ya no me refiero a lo que es la intervención como tal operativa, que yo ahí no tengo ni idea, eso los bomberos saben lo que tienen que hacer, no digo la parte psicológica, sino que sepan tanto lo que tienen que hacer como lo que no. Ya no es tan importante lo que sí tienes que decir, sino con lo que no digas, por si la liamos, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que creo que también la formación a los profesionales de emergencias es súper importante. Que si yo estuviera en mi mundo ideal, ¿vale? Donde yo quisiera estar, diría, es que ahí es donde tiene que intervenir un psicólogo de emergencias. Ahí es donde tenemos que estar. Porque Claro. somos los que tenemos la formación. El bombero también, por supuesto, y también estamos para formar equipos, ¿no? Para que sepan lo que tienen que hacer, porque no puede estar un psicólogo de emergencias en cada situación, ¿vale? Pero si está, y estoy un poco reivindicativa, ¿no?, en este podcast, si está esa figura, ¿por qué no hacemos uso de ella? Entonces, pues eso, pero ya que no estamos, pues bueno, enseñar a los compañeros, a los bomberos, a cómo pueden hacerlo. Y sobre todo ya no con la persona, ojo, con ellos, después. Porque aquí ya empezamos con, o sea, puede abrirse un abanico de situaciones, desde que la operación sale bien, maravilloso, pero si por lo que sea no sale bien, tú te llevas eso. Y aunque salga bien, también te lo puedes llevar. Pero tú piensas, la adrenalina, ¿cómo la tienes en ese momento? La tienes por las nubes. Claro. Luego vuelve a casa y bajas adrenalina. Y revives la conversación que has tenido. Y esos momentos de riesgo, eso también lo tienen que gestionar, tienen que saberlo gestionar y no todos tienen cómo gestionarlo. A mí se me está viniendo a la mente que un cuerpo de bomberos ideal, ¿no? En el que haya expertos de cada rama, Ojalá. dependiendo del tipo de intervención que salgan esos expertos. Y la verdad es que estoy pensando en ese perfil de un bombero o bombera dedicado a la psicología de emergencias. Y yo creo que saldría casi en todas las intervenciones, ¿eh? O sea, hay pocas en las que bueno, a lo mejor para retirar una palmera en la vía pública, pues ahí no hace Igual falta. no hay que hacerle atención a la palmera. Pero, no sé, me llama la atención, ¿no? Luego está la selección española de fútbol y llevan ahí su psicólogo o su psicóloga a todos lados, que se entiende, que es algo muy importante y tal. Pero aquí estamos hablando de personas que intervienen en el día a día para la salud de todos. Y ya no hablo solo de bomberos, que no quiero tampoco aquí centrarme solo. El resto de cuerpos igual. O sea, viven situaciones críticas que al final ese apoyo va a influir en su bienestar, en su día a día y en cómo van a afrontar la siguiente intervención, que se puede ver afectada a cualquier persona, hasta sus propios compañeros. Entonces, lo veo súper importante este campo. Sí, eso es. Sí, totalmente. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, un poco a veces cuando yo hablo con amigos o compañeros bomberos y demás, al final me pongo muy peleona, ¿no? Muy reivindicativa con este tema porque es que yo lo veo tan claro. Pero claro, una cosa es que lo vea yo claro y luego otra cosa es que eso se pueda plasmar en la realidad. Claro. O sea, sería claro lo ideal. Lo ideal sería que, por ejemplo, en el consorcio de Alicante hubiese servicio de psicólogo de emergencias. Servicio para, por un lado, para los compañeros y luego, por otro lado, para poder salir a la intervención en caso de que se requiera. Claro. Sería ideal, pero claro, ¿cuál es la realidad? Vamos, yo si pudiera, yo estaba ahí la primera, ahí en el consorcio como psicóloga de emergencias. Pero claro, la realidad es que ahora mismo eso no es viable. Ojalá, ojalá lo fuera. Pero sería en el mundo ideal. Sí,
Bueno, es que al final no deja de ser una intervención para una situación de emergencia. Es decir, una intervención que puede salvar una vida. Con lo cual, Efectivamente. yo lo veo algo demasiado importante como para que se quede ahí en un segundo plano. Mm. Y bueno, no sé de qué manera se puede pelear por esa vía, pero todos los que nos estén oyendo y quieran aportar Por alguna favor. idea, pues abiertos estamos, Mm. porque al final es eso. O sea, es Sí, un bien para la población, no tiene más. sí, eso es. Yo tampoco sé muy bien cómo se puede hacer. Sí que es lo que te he comentado. Creo que como ya se está viendo esa necesidad, hablando de bomberos específicamente, ¿no? De los compañeros, que esas generaciones nuevas que empiezan, ya empiezan a ser conscientes de esa necesidad, yo creo que ahí se puede empezar a mover el engranaje. Pero claro, como esto tiene que ver también con la administración, Mm. a nivel institucional, yo no sé, también entrando a nivel político también un poco cómo van las cosas por ahí, Mm. que no tengo ni idea ni cómo va ni quiero, Ni quieres ni saberlo. quiero saberlo, ¿no? Pero sí que, ojalá, ojalá, o yo qué sé, los mandos, los jefazos de consorcio, si alguien nos escucha, ¿no? Hace falta un psicólogo, un psicólogo allí, ¿no? Sí, ojalá. Ojalá se pueda empezar a mover y tener ese servicio, pero sobre todo, es verdad que para las intervenciones y para la población de a pie, pero en mi caso yo barro mucho para mi casa, ¿no? Como se suele decir, para mí es que es tan importante este servicio también para el interviniente, Mm. que es lo que te he comentado antes. O sea, si tú no lo cuidas, tú un bombero que acaba de hacer una intervención en la que por lo que se ha quedado un poco tocado y llegas al parque y otra vez tienes que volver a salir. O sea, Que ostras, no te ha dado tiempo ni a respirar todavía. efectivamente, a lo mejor en ese momento, como estás con la adrenalina por las nubes y estás en el modo, o sea, intervención pura y dura, no. Pero luego cuando vas a tu casa Mm. o cuando... Nos estamos poniendo así como muy trágicos, ¿no? No siempre pasa todo esto, ¿no? Pero también otra de las cosas que a veces pienso cuando pienso a ver cómo podemos pues trabajar en esta línea, digo, es que a lo mejor el caso del coche que te he puesto antes de ejemplo, pues a lo mejor ese compañero que ha hecho esa escarcelación, tú le ves luego funcionando de forma normal. Pero es Mm. que a lo mejor ese compañero luego está por la noche sin poder dormir porque tiene pesadillas, por ejemplo. O a lo mejor ese compañero cuando luego está en servicio, cuando está haciendo su guardia, y hay otro aviso en el que hay que hacer una escarcelación que no tiene nada que ver con la anterior, pues se le pone un nudo aquí. Claro. O a lo mejor, en el peor de los casos, se queda paralizado, que no digo que vaya a pasar, ¿no? O sea, ya afecta, puede afectar tanto a su vida personal como a su vida profesional. Mm. Pues ahí es donde haría falta que tengan este servicio. Vamos, yo es que lo veo tan claro, David, que... Sí, 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 sí. Bueno, pues con ese mensaje nos vamos a quedar porque yo creo que es bastante importante, o así lo considero. Sí, Siempre finalizo los episodios mandando un mensaje a los opositores. No hemos abierto ese melón tampoco, ahora que lo pienso. es Aunque verdad. de cómo Podemos abrirlo afrontar, otro día si quieres. pues sí. Pero bueno, sí se puede, desde tu punto de vista, ¿qué mensaje le mandarías también de apoyo a este tipo de perfil? Aunque sea un perfil distinto, no han llegado a intervenir en... Bueno, o sí, hay opositores de bomberos interinos, interinas, Mm. que están ahí peleando por su plaza. ¿Qué mensaje le mandarías? Bueno, pues a los compañeros, compañeras que están opositando, el mensaje sería mucho ánimo, mucha fuerza, resiliencia a tope, que se miren mucho dentro, que miren cuando las cosillas por dentro no van a lo mejor del todo bien, que pidan ayuda si lo necesitan, si no la necesitan, maravilloso, ¿vale? Pero sobre todo lo más importante es que cuiden su salud mental. Sobre todo ese es el mensaje, que cuiden su salud mental. Muy bien. Pues nada, con este mensaje nos quedamos. Y bueno, antes de despedir del todo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, en mi Instagram, que es lorenadomingo.psicología. Muy bien. Ahí estoy. Pues nada, por si acaso alguien necesita algún servicio o simplemente quiere conocer tu perfil y Sí, seguirte para futuros o cualquier cosa, pues ya sabéis, ahí la podéis encontrar. que me quieran Sí, un DM y ya está. si me acuerdo lo dejaré por la Vale, descripción. Si me acuerdo que sin problema. luego voy con prisas y si no me lo recuerdas que eso no hay ningún Perfecto. problema. Y nada, a todos los que hayan llegado hasta aquí, muchísimas gracias por seguir el podcast y bueno, intentaré traer más contenido por este sector porque a mí me ha gustado mucho, me ha encantado
Gracias. la entrevista, así que nada, muchas gracias y hasta la próxima.